Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestro estudio del sistema nervioso central, es decir, neuroanatomía, ahora vamos a estudiar el sistema límbico, el sistema reticular y el sistema autónomo. En esta imagen vemos a Paul-Pierre Broca, quien ha descubierto precisamente la circunvolución límbica, que lleva su nombre, de Broca. Aquí vemos el dibujo y aquí en el cadáver. Habíamos indicado que el sistema límbico va a corresponder a una estructura intermedia entre el neocórtex y el tallo encefálico. El tallo encefálico y la médula espinal son considerados cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano tiene funciones reflejas. Inmediatamente por encima encontramos las estructuras límbicas que tienen que ver con la emoción y los instintos. A esta parte del sistema nervioso central se la ha considerado como cerebro mamífero o animal. Y finalmente ya lo hemos estudiado, la neocorteza, que es propia del Homo sapiens. El sistema límbico tiene la capacidad de sentir, desear. Está relacionado con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, es muy importante, especialmente en el aprendizaje, estas estructuras. El sistema límbico va a estar formado por la corteza límbica, que precisamente es aquella corteza que fue estudiado por Broca, la circunvolución límbica de Broca. Está formada por la circunvolución o gyrus del cuerpo calloso, también denominado gyrus cinguli, cinturón o gyrus fornicatus, arco. Y el gyrus para hipocampo, que en la parte anterior va a doblarse hacia atrás para formar el gancho del parahipocampo. En este segmento vamos a ver la corteza entorcinal y el lóbulo piriforme para algunos autores. Además de estas dos cortezas se va a agregar ahora la corteza prefrontal en su segmento medial y en su segmento orbitario. Aquí vemos al gyrus cíngulo, al gyrus parahipocámpico, la corteza prefrontal. El término límbico fue acuñado el año 1878 por el francés Paul Broca. Ya lo hemos indicado, se denomina la gran circunvolución límbica. En 1890, Henry Turner denominó sinencéfalo, porque observó que el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio se comunican con el sistema límbico a través de las cintillas. Las cintillas laterales se van a comunicar con la amígdala y con el área entorcinal y el hipocampo. El hipocampo tiene función de la memoria, especialmente la memoria episódica, y también tiene función con el olfato. Por eso cuando nosotros olemos un olor recordamos alguna situación particular. Y si tiene algo emotivo, lo vamos a recordar con la amígdala. En 1952, Paul MacLean propuso el término de sistema límbico. Es mejor llamar sistema límbico porque va a estar conformado por áreas corticales, por núcleos y por diferentes conexiones. A partir de ese momento lo conocemos como sistema límbico. El sistema límbico, ya hemos indicado, tiene una corteza propia, el gyrus cinguli, el gyrus parahipocámpico y la cara medial y orbitaria prefrontal del lóbulo frontal. Luego tenemos los núcleos, la amígdala, que es importante la amígdala. Luego tenemos el núcleo accumbens, los núcleos tegmental ventral, los núcleos anterior y dorsal medial del tálamo, aquí está el tálamo, los núcleos del hipotalámico anterior y posterior. Entonces, esos son los núcleos más importantes que van a formar el sistema límbico. Aquí podemos ver al hipocampo cuando se ha hecho una sección de los hemisferios cerebrales para ver los ventrículos laterales en su segmento inferior o temporal. Como hemos dicho, este segmento del ventrículo lateral tiene un piso y el piso precisamente está formado por el hipocampo, por el uncus, por el giro dentado. Y aquí vamos a ver al fornix, que se inicia precisamente en esta porción posterior del hipocampo. Aquí tenemos en esta imagen al hipocampo o caballito de mar
y aquí un hipocampo del cerebro diseccionado, pero que nos muestra su semejanza. Es por eso que lleva el nombre de hipocampo. La corteza del complejo hipocámpico está formada por 3 capas. Como ya hemos indicado en corteza cerebral, la neocorteza tiene 6 capas. En cambio, las cortezas antiguas, el paleocórtex y el archicórtex, solamente van a tener 3 capas. Una capa que se va a denominar estrato óseo, una capa piramidal de células piramidales cuyos axones van a formar el alveo, luego la fimbria y van a continuarse como fornix. Inmediatamente en la profundidad vamos a encontrar la capa molecular. En esta capa molecular se van a diferenciar las áreas de Amón o cuernos de Amón, CA1, CA2 y CA3 y CA4. Son estructuras histológicas diferenciadas por los histólogos. Lo que nosotros tenemos que entender que estas capas que forman la corteza del complejo hipocámpico son antiguas y están formadas por 3 capas. La capa más importante es de células piramidales. Aquí observamos el hipocampo y la enrolladura del gyrus parahipocampo va a formar el complejo hipocámpico. Y aquí encontramos el complejo hipocámpico que hemos descrito en sus 3 capas. El núcleo más principal del sistema límbico es precisamente la amígdala. La amígdala se va a encontrar distal a la cola del núcleo caudado. No es parte de los núcleos de la base. Es, como ahora estamos explicando, como parte del sistema límbico, pero que tiene íntima relación con la cola del núcleo caudado. Se va a encontrar en el témpora, en la profundidad del gyrus parahipocámpico. Esta amígdala la vamos a dividir en 3 segmentos: un segmento lateral, un segmento medial y un segmento intermedio o central. El segmento lateral a su vez se va a dividir en basal lateral, que va a recibir fibras del córtex sensitivo, es decir, del área 1, 2, 3 de Brodmann, y a su vez va a enviar al tálamo y al estriado. Aquí vemos al estriado, que es el núcleo caudado, y el putamen. La otra parte de este núcleo lateral se llama basal medial, que también tiene su acción con la corteza y el tálamo. El núcleo central, la parte central, también tiene relación con el hipotálamo lateral, con el tronco encefálico y el núcleo solitario. Entonces va a haber fibras aferentes y eferentes. Y en la parte más medial de este núcleo vamos a encontrar que tiene íntima relación con el aparato olfatorio, es decir, con el bulbo olfatorio, con el córtex olfatorio, el área entorrinal, y va a enviar al sistema autónomo, al hipotálamo y a la hipófisis. Entonces, como vemos, este núcleo tiene mucha relación y está dividido de esta manera. Por lo tanto, el complejo amigdalino está implicado en la esquizofrenia. Se dice que cuando hay lesión de la amígdala va a iniciarse el síndrome esquizofrénico. Eso lo vamos a estudiar cuando estemos en psiquiatría. De todas maneras, la amígdala tiene función de la integración de las emociones, la gestión del miedo y la reacción. Si nosotros nos enfrentamos a un peligro, o luchamos o huimos. Entonces la amígdala va a hacer eso. También está relacionado con el aprendizaje emocional. ¿Quién de nosotros recuerda cuando un docente nos reta, nos llama la atención? Y por lo tanto eso nunca vamos a olvidar, porque tiene un componente emocional y es un recuerdo. Y además es un aprendizaje emocional. Por lo tanto tiene relación con la memoria, pero una memoria emocional. En cambio, el hipocampo tiene relación con la memoria episódica, autobiográfica. Y otra de las funciones es la regulación de la conducta sexual. Entonces, este núcleo tiene importancia en esa conducta. Otro de los núcleos es el núcleo accumbens. Este núcleo accumbens, que lo más estudiado como estriado ventral, va a tener una corteza y una zona central. La zona central es una zona conectada con los ganglios basales, la sustancia negra y la corteza motora. Por lo tanto, la función es netamente con los movimientos automáticos y
el extrapiramidal. En cambio, la corteza tiene relación con el hipocampo, con el sistema de recompensa o actividad placentera en los procesos adictivos. Este proceso de sistema de recompensa dopaminérgico se va a iniciar en el área tegmental del mesencéfalo, va a enviar sus fibras al núcleo accumbens y del núcleo accumbens va a enviarse a los núcleos septales y de los núcleos septales al córtex frontal. Se denomina dopaminérgico porque interactúa en la sinapsis el neurotransmisor dopamina. Por todo lo tanto, la dopamina se la considera el neurotransmisor del placer. Luego tenemos los núcleos septales. Estos núcleos septales se van a encontrar a nivel del septum lucidum y vamos a encontrar allí varios núcleos, un conglomerado de núcleos que los denominamos en conjunto núcleos septales. Estos núcleos septales van a tener aferencias de la formación del hipocampo, es decir, del fórnix, de la amígdala a través de la estría terminal, del tracto olfatorio a través de la estría olfatoria medial. Sus fibras aferentes son al núcleo medial de la vénula a través de la estría medular, al hipotálamo medial y a la calota mesencefálica a través del fascículo prosencefálico medial y a la formación del hipocampo a través del fórnix. Estos núcleos, como son parte del sistema de recompensa, va a estar relacionada con la conducta sexual. Por lo tanto, va a estar allí en sus núcleos los centros del orgasmo. También, como tiene relación con la amígdala, tiene que ver con la conducta emocional. Las lesiones del área septal en especies animales generan reacciones de furia y hiperemocionalidad. Estas alteraciones conductuales son casi siempre transitorias y desaparecen luego de la lesión. Habíamos indicado que el sistema límbico tiene superficies corticales, núcleos y también tenemos fibras de asociación. Una de las fibras más importantes es el fórnix o trígono. Este trígono, aquí lo podemos ver, va a comunicar el cuerpo mamilar con el hipocampo. Luego tenemos el indicium gricium, que va a estar por encima del cuerpo calloso junto con la estría longitudinal. Por lo tanto, va a comunicar áreas preceptales con el hipocampo. Luego tenemos la estría terminal. Esta estría terminal, aquí vemos, va a comunicar la amígdala con los núcleos septales. Luego tenemos la estría medular talámica y el tracto mamilotalámico. Este es el cuerpo mamilar y este es el tálamo. Y entonces a través del tracto mamilotalámico se va a comunicar con el núcleo anterior del tálamo y de ahí va a enviar sus fibras a la superficie o al gyrus cinguli. Y hemos indicado el gyrus cinguli tiene que ver con la expresión de las emociones. Aquí podemos ver un poco más detalladamente el sistema de conexiones del sistema límbico. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo mamilar que a través del fórnix se va a comunicar con el hipocampo. Luego tenemos que a través de las fibras del gyrus cinguli también se va a comunicar al hipocampo, especialmente al área entorrinal. Aquí tenemos la amígdala. La amígdala se va a comunicar con los núcleos accumbens y septales a través de la estría terminal. Esta estría terminal debería dar una vuelta. Y de la banda diagonal. Aquí podemos ver al fórnix, cuerpo mamilar, el hipocampo, y el área septal y el área preóptica que van a estar comunicadas por las otras fibras. La estría terminal comunica la amígdala con el núcleo accumbens, el área prefrontal. La banda diagonal, la amígdala con el núcleo accumbens. Entonces, en resumen, esas son las fibras más principales, pero también hay otras que hay que detallarlas en un estudio más profundo. Podemos concluir que el sistema límbico tiene una corteza singular, la porción prefrontal de la corteza frontal, el gyrus parahipocámpico con sus juncos o gancho. Dentro de los núcleos, el principal núcleo es la amígdala,
parte del hipotálamo, los núcleos anteriores del tálamo, el área septal, los núcleos septales, el área paraolfatoria, el hipocampo, que es importante junto a la amígdala, y los componentes de los ganglios basales. Entonces, estas son la superficie, los núcleos y las conexiones. Si alguna vez experimentamos un estímulo emocional con un componente doloroso, por ejemplo, va a ir directamente al tálamo, del tálamo al hipotálamo, y va a haber una respuesta corporal. Podemos retirarnos del foco de la lesión y el hipotálamo va a enviar al tálamo anterior y del tálamo a la corteza cingulada y de la corteza cingulada al hipocampo. Entonces es un circuito. Entonces si recibimos un estímulo emocional al tálamo, al hipotálamo, al tálamo anterior, a la corteza cingulada, y hemos indicado que la corteza cingulada tiene que ver con la expresión emocional, poder expresar llanto, dolor. Entonces está regulado por la corteza cingulada. También existe otra vía, el estímulo emocional, tálamo a la corteza sensorial, área 321 de Brodmann, y a la corteza cingulada y la expresión emocional. Tenemos el circuito de Papez, que nos indica que los núcleos que hemos citado se interconectan entre sí. Vamos a ver que en el gyrus cinguli, es decir, o gyrus fornicatus, va a enviarse un estímulo a la corteza entorhinal del parahipocampo, va a enviar al hipocampo, del hipocampo al cuerpo mamilar, del cuerpo mamilar al tálamo y nuevamente al gyrus cinguli. Entonces, este trayecto se denomina circuito de Papez y va a haber una prolongación al hipotálamo. Aquí la amígdala, según Papez, no entra. Debería entrar la amígdala, pero inicialmente este es el circuito. Vamos a continuar con la formación reticular. La formación reticular es una red que se observa en el microscopio, por eso es reticular, tanto en la médula espinal, en el tallo encefálico, en el bulbo, en la protuberancia, en el mesencéfalo, inclusive en la parte inferior del tálamo. Ahí vamos a encontrar la zona inserta, que son parte del sistema reticular. El término formación reticular fue acuñado en el siglo XIX por Otto Deiters. Está constituida por una red neuronal, por eso reticular, que se encuentra en gran parte del sistema nervioso central, la médula espinal, el tronco encefálico e inclusive parte del diencéfalo. En la imagen podemos ver el sistema reticular ascendente que va a tener relación funcional con la corteza a través de las radiaciones. A esta vía se van a integrar las vías sensoriales, visuales, auditivas. El retículo espinal va a responder y también a esta formación reticular va a venir el tracto sensorial, ascendente general, dolor, temperatura, tacto. Y aquí podemos ver la situación topográfica de los diferentes núcleos. Los histólogos han clasificado en 3 segmentos. Un segmento medial que se encuentran los núcleos del RAFE, los núcleos dorsales del RAFE, y que se van a prolongar desde el mesencéfalo hasta el bulbo. Aquí está pintado de rojo, esos son los núcleos del RAFE. Luego tenemos los núcleos mediales, que van a estar tanto en el mesencéfalo, en la protuberancia, en el bulbo, inclusive va a descender hacia la médula espinal. Y tenemos los núcleos laterales. Entre los núcleos mediales y laterales se va a interponer una columna de células intermedias que nos complica mucho más nuestro estudio. Entonces, así clasificado los núcleos, vamos a ver algo de ellos. La columna del RAFE medio se va a encontrar constituido por neuronas de tamaño intermedio. Entonces vamos a encontrar núcleos del RAFE del bulbo, del RAFE pontino y del mesencéfalo. Entonces en la parte medial, pero dorsal, por eso se llama columna del RAFE dorsal, encontramos a este grupo de núcleos.
Luego tenemos el paramediano, se encuentra lateral al fascículo longitudinal y el lemnisco mediano. Incluyen los núcleos reticular paramediano y el núcleo reticular segmentario. Luego tenemos una columna medial. Esta columna medial está formada por grandes neuronas. Y van a estar el núcleo reticular gigantocelular del bulbo, el núcleo reticular pontino del bulbo, y lateralmente, estos son laterales, está constituido por pequeñas neuronas. Incluye el núcleo reticular parvocelular y núcleo reticular lateral en el bulbo. Aquí están hechos los núcleos laterales que se encuentran en el bulbo. El núcleo reticular parvocelular de la protuberancia, el núcleo parabraquial y peduncular de la protuberancia, y en el mesencéfalo caudal el núcleo reticular cuneiforme y subcuneiforme del mesencéfalo. Entonces, como podemos ver, todo el tallo encefálico está formado por el sistema reticular ascendente con sus diferentes tipos celulares. La formación reticular ascendente porque van a ascender las fibras sensoriales que van a estimular a la corteza. Entonces, este sistema reticular ascendente va a regular el ciclo de la vigilia, estar despierto, y del sueño. Es como un interruptor off-on, que cuando estamos en on, estamos despiertos, atentos. Especialmente esto se nota en la clase. Cuando los primeros minutos de una clase, todos están atentos y despiertos. Pero ya pasa 30 minutos, todos activan su off. Quiere decir que ya no hay atención, que ya no aprenden ni quieren dormir, hay sueño. Entonces, esa es la función de la activación ascendente que va a estimular a la corteza para que el individuo esté en vigilia. Entonces, ¿qué funciones tiene la formación reticular? Más importante es la cognitiva. Influye en la atención y el aprendizaje, como ya lo hemos dicho hace rato. En la vigilia, el estar despierto, por lo tanto, va a alternar con el sueño a través del sistema reticular ascendente, y no nos olvidemos de la epífisis, también tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia o circadiano. Aquí precisamente tenemos la función del circadiano, la influencia sobre el reloj biológico regulando los ritmos sueño-vigilia. Por supuesto que va a tener una función motora a través de los fascículos reticuloespinales. Va a controlar la actividad muscular estriada a través del, como dije, de la vía reticuloespinal y retículo vulvar. Va a mantener el tono muscular de los músculos antigravitatorios. También va a participar en la función de los núcleos de la respiración, que tiene íntima relación, por supuesto, con los centros respiratorios del bulbo. Por lo tanto, también va a participar en la acción sensitiva. Va a controlar la sensibilidad somática y visceral a través de los mecanismos de compuerta de control de entrada del dolor. También tiene que ver con el sistema autónomo como regulador de la presión sanguínea y la activación del centro cardiovascular. Y finalmente, una acción endocrina que va a controlar directa o indirectamente por vía del hipotálamo la liberación de factores tróficos hormonales. Como vemos, esta red de neuronas que se encuentran tanto en la médula como en el tallo encefálico tienen una amplia función. ¿Cuáles son las aferencias? Va a recibir de la médula espinal los estímulos dolorosos táctiles de temperatura y a través de las fibras espinoreticulares. Las fibras sensitivas de los núcleos trigeminales, del núcleo solitario. Las aferencias sensoriales de segundo orden, de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, de todos los órganos de los sentidos, la audición, etc. Recibe aferencias de la corteza prefrontal y del sistema límbico, especialmente de la amígdala y del hipotálamo. ¿Cuáles son las aferencias más importantes? Los tractos retículoespinales, por lo tanto, tiene que ver con los músculos. También fibras descendentes de los tractos reticuloespinales que son parte del sistema extrapiramidal.
es decir, tractos motores que descienden de la formación reticular en dos secciones para actuar sobre las motoneuronas que suministran el tronco y a los flexores de las extremidades proximales y extensores. Por lo tanto, eso es una importante función motora. En relación funcional del sueño vigilia, entonces vamos a observar que los núcleos del tallo encefálico, que son parte del sistema reticular ascendente, van a estimular a través de los neurotransmisores noradrenalina, serotonina, que van a estar altos, y una baja de la acetilcolina van a permitir la vigilia. En cambio, una baja de la noradrenalina, la serotonina y una alza de la acetilcolina nos va a llevar al sueño. Además de eso, el hipotálamo con los centros circadianos y homostáticos a través de la GABA, la histamina y la activación del tálamo y la corteza van a permitir la vigilia. Aquí la GABA disminuye y aquí la histamina y la activación del tallo van a permitir la vigilia. En cambio, cuando la GABA se eleva y la histamina baja, además de las activaciones del tálamo y de la corteza disminuyen, entramos en un sueño. Por lo tanto, el sistema reticular ascendente posee neuronas liberadoras de noradrenalina, serotonina, acetilcolina. En las zonas del hipotálamo se llama GABAminérgicas e histamina. Por lo tanto, es muy importante conocer esta relación funcional. Y finalmente tenemos una correlación clínica. Cuando deja de funcionar el sistema reticular ascendente, entramos nosotros en un sueño profundo, y si es por alguna lesión del sistema nervioso central, entramos en coma. Entonces, si nosotros tenemos alteraciones de los hemisferios por traumatismos, tumores o infartos múltiples, va a haber un edema cerebral. Entonces el traumatismo, los tumores van a aumentar la presión intracerebral que va a comprimir al tallo encefálico, por lo tanto va a haber una afección difusa multilocal en la corteza que nos va a llevar al coma. Entonces, un aumento de la presión intracraneal por un traumatismo, un TEC, tumores e infartos, aumenta esa presión y por lo tanto comprime al tallo donde está el sistema reticular, y por lo tanto vamos a entrar en un sueño profundo al cual vamos a denominar coma. Entonces, aumento de la presión intracraneal. Pero no solamente los traumatismos o los accidentes vasculares nos van a llevar al coma, sino otras alteraciones como las anomalías metabólicas, intoxicaciones, que van a afectar la sustancia activadora reticular ascendente y por lo tanto directamente al coma. Bueno, seguimos en la parte tercera y última de este tema, el sistema autónomo. El sistema autónomo va a estar formado por el simpático. El simpático se va a originar, tiene neuronas que se van a encontrar en el asta lateral de la columna dorsal de la médula espinal. Por lo tanto, estas fibras que proceden de las neuronas del asta lateral van a salir con las fibras motoras o raíces motoras hacia los nervios raquídeos y van a ingresar a los ganglios de la cadena simpática. El ramo que comunica el asta lateral con el ganglio se llama ramo gris. En el ganglio de la cadena simpática va a existir una sinapsis y a través del ramo blanco va a ir con la fibra radicular, es decir, con el nervio raquídeo a inervar. Pero a través de los plexos simpáticos que se encuentran tanto en el ganglio celíaco, va a inervar a los órganos, a las vísceras, este sistema simpático. Entonces, el sistema simpático inerva a través de los nervios raquídeos, la periferia, y a través de nervios internos, es decir, de los plexos que se encuentran a través, formados por la cadena simpática, a los órganos o vísceras abdominales. Aquí podemos ver un detalle: el asta lateral de la neurona simpática del ramo gris, sinapsis en el ganglio de la
cadena simpática y va a salir a través del ramo blanco por el nervio raquídeo. Y va a haber haces viscerales. La cadena simpática tiene varios ganglios que lo vamos a estudiar. En cambio, el parasimpático vamos a encontrarlos tanto en el tallo encefálico como en la médula sacra. ¿Qué pares craneales tienen fibras parasimpáticas? Las fibras parasimpáticas las vamos a encontrar en los núcleos accesorios del tercer par. Este es el tercer par. Luego vamos a encontrar en los núcleos vegetativos salival y lagrimal del séptimo par, en el núcleo salival inferior del glosofaringio, en el núcleo dorsal del vago que va a inervar todo el tórax y parte del abdomen. Entonces, ¿cuáles son los pares raquídeos que tienen fibras parasimpáticas? El tercer par, el séptimo, el noveno y el décimo. Estas fibras parasimpáticas van a alcanzar el cuello, el tórax y parte del abdomen. Y no van a llegar, el vago no llega hasta la pelvis, por lo tanto va a estar suplida por fibras parasimpáticas provenientes de la médula sacra, del asta lateral sacra 2, 3 y 4. Y a través de los nervios pelvianos va a formar el plexo hipogástrico inferior y va a ir a inervar tanto al recto, la vejiga y a los órganos propios de la mujer, que es el útero y la vagina, y la próstata y los conductos deferentes y seminales del varón. Entonces, ese es el parasimpático. El simpático, vamos a encontrar la cadena simpática lateral a la columna raquídea. A nivel cervical vamos a encontrar 3 ganglios simpáticos. El superior, el medio a veces no se lo ve, y el ganglio estriado o simpático cervical inferior. Entonces, el ganglio superior va a formar el plexo pericarotídeo, va a ir ramos hacia el cuerpo del seno carotídeo, ramos hacia el plexo carotídeo externo y nervio cardíaco superior. Entonces, los ganglios cervicales simpáticos van a dar ramo cardíaco superior, cardíaco medio, cardíaco inferior para el plexo cardíaco. Así tenemos el ganglio cervical medio, ramos comunicantes grises para los diferentes pares raquídeos. Y finalmente en la parte inferior encontramos al ganglio cervical inferior, que lo importante es que el ganglio cervical medio, a través del asa de Busen, asa subclavia, se va a comunicar con el ganglio cervical inferior. Aquí tenemos una vista del testis, ganglio cervical superior, medio, inferior. Luego tenemos la cadena simpática torácica. Y esta cadena simpática torácica va a tener 12 ganglios. Pero a veces el primer ganglio torácico está fusionado, unido al ganglio estrellado. Y se van a corresponder a las diferentes partes inferiores de las costillas, en número de 12. Como podemos ver acá, el ganglio cervical superior, medio, inferior nos va a dar las fibras cardíaca superior, media, inferior para formar el plexo cardíaco. A partir del ganglio torácico 1, 2, 3, 4, va a inervar, hasta el 5 va a inervar a través del plexo pulmonar al pulmón. A partir del sexto ganglio va a formar los nervios esplácticos para ir a inervar la cavidad abdominal a través del plexo celíaco. Entonces aquí tenemos el 5 y aquí la continuación 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Del 6 al 9 van a formar el nervio esplácnico mayor, que va a ir a unirse a los ganglios semilunares del plexo celíaco. La fibra 10 y 11 va a formar el esplácnico menor, que va a ir a formar parte del plexo mesentérico superior. Y a veces, solitariamente, el esplácnico ima va a ir a los ganglios paraortorenales. Entonces aquí podemos ver que estos ganglios, el plexo celíaco
va a ir a inervar al estómago, al duodeno, al páncreas, al vaso y al hígado. Y aquí tenemos al ganglio mesentérico superior, que va a ir a inervar al intestino delgado y parte del grueso. Y los aortos renales van a inervar al riñón y a los 2/3 superiores del uréter. Luego tenemos que la cadena simpática se continúa a nivel lumbar. Podemos tener de 4 a 5 ganglios lumbares. Entonces en esta figura vamos a ver que el ganglio lumbar 1, 2, 3, 4, o después de haber 5, van a ir a formar parte de la raíz lateral del plexo hipogástrico superior. Y este plexo hipogástrico superior es una red, una malla que se encuentra a nivel del promontorio, nos va a dar 2 nervios hipogástricos que van a ir a unirse con el plexo hipogástrico inferior. Entonces aquí tenemos la otra cadena sacra, la L5 o L4, sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4. Y este es el globus coccygio. Entonces estos ganglios van a aportar al plexo hipogástrico inferior sus fibras simpáticas. Aquí podemos ver en este dibujo que las fibras parasimpáticas van a venir del segmento 2, 3 y 4 a través de los nervios esplácnicos pelvianos para formar el plexo hipogástrico e ir a inervar conjuntamente el simpático, el parasimpático al recto, a la vejiga, al útero, a la próstata en el varón. Entonces el sistema autónomo vamos a encontrar, como ya hemos indicado, en la médula torácica a partir de T1 o T2 hasta la porción lumbar. Aquí podemos ver que el primer ganglio simpático va a enviar fibras a los otros ganglios cervical superior medio y a través de esta cadena simpática por los plexos pericarotídeos van a inervar las fibras radiadas del iris para producir midriasis. Entonces aquí está en la médula el núcleo de Bouguer o núcleo iridodilatador. Y como ya hemos indicado, que la parte cervical también va a inervar al corazón y parte del tracto aéreo. Y esta es la porción torácica que va a formar el plexo celíaco que va a inervar al estómago, al hígado, al páncreas, al vaso. Aquí también hemos indicado que a través del aorto renal va a inervar al riñón y a los 2/3 superiores del uréter. Entonces esta es la inervación simpática que tiene relación con estas estructuras. Muchísimas gracias, espero que este tema les haya servido, un poquito largo. En nuestro atlas se encuentran los 3 temas, es decir, sistema reticular, sistema autónomo y sistema límbico, en un solo apartado. Por lo tanto, tienen que presentar en uno solo este tema. Muchas gracias.